Bendito Dios de gloria, buenas noches, Iglesia Cristiana Casa de Vera, hermanos en Cristo, quienes nos acompañan en estas reuniones cortas de los días de cuarentena, estos días de pandemia, en nuestra iglesia Casa Vereda a través de sus canales en YouTube, en Facebook, con su pastor Glenn Rodríguez. El Señor les bendiga y les guarde. Iniciemos esta corta porción de la Escritura en esta noche. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Nos permites una vez más reunirnos a través de este medio de las redes, Padre Celestial, para compartir una palabra de aliento, exhortación, edificación y consuelo a tu iglesia, Señor. A una pequeña parte de tus ovejas del planeta Tierra a través de las redes que nos ven y nuestra iglesia local, Casa Vereda, Señor. Te damos gracias por tu misericordia y bondad en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, como no podemos reunirnos, estamos acompañados aquí de una oveja, un pequeño peluche que un hermano en Cristo le dio a uno de nuestros hijos hace muchísimos años atrás, y por eso en este pequeño muñequito acá, un símbolo de las ovejas en Cristo, seres indefensos que los pastores debemos guiar a la luz de la palabra, a la luz de la Escritura, y enseñarles, alimentarles con la palabra para que se nutran y sean ovejas obedientes del Señor. Por eso ese pequeño símbolo de esta ovejita aquí a mi lado. Vamos a la porción de la Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, mis hermanos. El título de hoy que tenemos es El Anticristo y Apocalipsis. Quiero que recordemos nuevamente que Apocalipsis no significa tiempos finales o tiempos de guerra, sino Apocalipsis significa revelaciones. El libro de Apocalipsis es el libro de revelaciones de las eras, de la era del hombre, dado por Dios para que tengamos conocimiento de la voluntad de Dios, el propósito de Dios y de nuestro Dios eterno, del alfa, el omega, el principio y el fin, cómo Él ya ha vencido. Lo hemos visto a lo largo y ancho del libro de Daniel, del profeta Daniel, lo hemos visto con una pequeña parte en el Evangelio según San Mateo, y hoy vamos a ver esto del anticristo para que entendamos un poco acerca de él. Casi todos los cristianos, cuando se toca el tema de anticristo, aquellos que no han tenido un discipulado de carne, y cuando me refiero a carne es profundo en las escrituras, esperan a un ser demoníaco, un ser diabólico, un ser poseído por Satanás que va a venir en un día cualquiera. Y en estos tiempos de pandemia y de situación global con el coronavirus, muchos predicadores están hablando de la venida del anticristo y que es inminente, que el anticristo ya está allí y que está en Europa, que está en Asia y que está planeando gobernarnos a través del nuevo orden mundial, y efectivamente no es así. Amada iglesia, el anticristo ha existido por siempre. Anticristo es todo aquello que se levanta en contra de Dios, y vamos a estudiar esta porción de la escritura de San Juan en el Evangelio, en el capítulo 4. Voy a leerlo, mis hermanos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad. Primera carta del apóstol Juan. Lo corrijo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todos los espíritus que confiesan que Cristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso habla cosas del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Amén y amén. Esto es importantísimo, mis hermanos. El apóstol Juan, el escritor de la primera carta a la Iglesia Universal de Cristo, Juan, en el capítulo 4, nos habla no de un ser demoníaco poseído por el diablo, por Satanás, para regir en todo el mundo, sino nos habla de un espíritu que hay en todo aquel que confiesa no a Cristo, sino a su carnalidad, o confiesa o cree en un Cristo, en un Dios que no es el Dios del apóstol Juan, del escritor de la carta de primera de Juan a las iglesias. Todo aquel que se ha hecho su propio Dios, todo aquel que se ha hecho su ídolo, como ayer lo aprendimos en la predicación del día domingo. El apóstol Juan nos está diciendo aquí que todo aquel que confiesa que Jesucristo vino en carne, todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, todo aquel que confiesa y entiende por la Escritura que Cristo es Dios,
en la persona de Jesús, que se hizo hombre para pagar por nuestros pecados. Él es un cristiano genuino y tiene el Espíritu de Dios. Pero todo aquel que está lejos de Cristo, de la ciudadanía celestial, todo aquel que no confiesa que Jesús es Dios, ahí entra una cantidad de religiones que se dicen aún cristianas, es el espíritu del anticristo. Entonces entendamos una cosa. No estoy diciendo que no vaya a haber a una persona, un hombre o un ente gubernamental que se levante en una actitud completamente anticristiana, donde haya una cabeza visible que la dirija y que él rija a toda la humanidad en algún tiempo determinado, política, social y religiosamente, en un ecumenismo entremezclado. No estoy diciendo que no vaya a existir, porque si existió el Imperio Romano a través de un César, de un Senado y de un ejército que controlaba el mundo antiguo en aquella porción del territorio, y ya vimos en el libro de Daniel que se habla de esa última bestia, seguramente lo habrá, pero desde ya está el anticristo. Y esto es importantísimo, mis hermanos, porque acuérdate que Apocalipsis no es el libro de los tiempos finales, habla del final de la era del hombre y del planeta como lo conocemos, pero no nos habla solamente del final. Apocalipsis es la recopilación, como lo vimos con el libro de Daniel y como lo hemos visto en Mateo 24, la recopilación, histórica de la era del hombre hasta el día en que regrese Cristo y haya nuevos cielos y nueva tierra. Estoy resumiendo muchísimo. Pero eso es importantísimo porque ahora creemos que no hay anticristos. Y hay muchísimos anticristos. Y no son aquellos falsos profetas que se levantan y dicen que ellos son el Mesías, que ellos son Jesucristo, que ya volvió. No estoy hablando de ellos, estoy hablando de todas las religiones que son contrarias a la palabra del Señor. Y muchas con grandes instituciones, con grandes catedrales, muchas con grandes congregaciones, muchas que se llaman protestantes, iglesias cristianas, de diferentes denominaciones, pero que hablan de un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Ellos son anticristos. Las que llamamos sectas religiosas son anticristos porque hablan de un Cristo contrario al Cristo de la Biblia. Claro, también el ente gubernamental mundano, todo aquello que se levanta en contra de Dios, todas las leyes anticristianas, antimorales, todas las leyes que rompen los 10 mandamientos dados en la palabra del Señor a través de instituciones como la ONU, la UNICEF, la OMS, todas esas instituciones que hoy están dirigiendo esta parte de la pandemia y este control de las naciones a través de la OMS en el aspecto de salud, que ya llegó a ser control político, económico y social, porque ya hemos hablado de ello, se convierten en instituciones anticristianas. ¿Y por qué, pastor, si la OMS nos está guardando de que nos enfermemos? Porque la OMS, a través de estas cuarentenas obligatorias en todo el mundo, están robándonos el derecho a predicar el evangelio abiertamente en nuestras congregaciones, en las calles, en los evangelismos explosivos, y es una ley anticristiana. Entonces eso determina y nos puede llegar a mostrar que la OMS es una entidad anticristiana, es un espíritu de anticristo metido dentro de esta organización que se supone que ayuda en la salud del mundo y la dirige y la conduce. Pero la OMS es la misma que ha determinado la libertad de aborto y obligando a que la institución política, las constituciones de los países adopten las políticas de aborto por determinación de la madre, por razones clínicas válidas y por razones clínicas no válidas. Eso es una orden anticristiana, es un espíritu del anticristo metida en una organización como la OMS. La ONU con sus publicaciones y obligando a que eduquemos a los niños con ideología, no crezcan con discriminación ni nada de ello. Eso es una ley, una política anticristiana, lo que significa que la ONU es un ente ¿qué? Anticristiano. Es lo que nos está diciendo el apóstol Juan a través de esta carta a la iglesia universal, a la iglesia de todas las eras. Hijos míos, está diciendo él, el espíritu debe ser probado. ¿Cómo probamos los espíritus? No como lo hacen algunas denominaciones, imponiendo manos y con escalofríos y sintiendo espíritus inmundos. No, probamos los espíritus a la luz de las escrituras. Lo que me dice la Biblia me conduce a entender, a discernir con la mente y en el poder del Espíritu Santo, obviamente, que lo que esa persona, lo que esa institución, lo que esa religión proclama es algo contrario a las escrituras. Puede que en estas organizaciones mundiales, en estas religiones mundiales, en estas sectas que llamamos, haya nombres que aparentan ser de Dios, hablan de Dios, puede que hablen de la Biblia, puede que traigan un texto bíblico, pero la práctica de sus vidas, la práctica de sus congregaciones,
prácticas eclesiales son anticristianas. En sus cultos, en sus reuniones, tienen cosas que no avala la palabra del Señor, que no nos conduce a conocer plenamente al Señor a través del discipulado, de la doctrina, de la teología. Todo ello, aunque se llamen iglesias cristianas, o aunque se llamen instituciones, fundaciones cristianas, aunque hablen de una religión que nombra a Cristo, si no están de acuerdo a las Escrituras, son pequeños y grandes anticristos. ¿Por qué aclaro esto, amada iglesia cristiana, Casa Berea y hermanos en Cristo? Bien, realmente a nuestra congregación no va tanto este mensaje en el sentido del desconocimiento de lo que estoy hablando, porque ellos lo conocen. En nuestra teología, en las clases de discipulado y aún en nuestras predicaciones hemos hablado de esto, hemos dado cursos de escatología con las diferentes posiciones, hemos hablado de este super anticristo y de este espíritu del anticristo, así que la iglesia cristiana Casa Berea tiene un conocimiento más sólido, una carne más jugosa y menos leche en este sentido. Lo han entendido y han conocido que el espíritu del anticristo ya está en todo aquel que no confiesa que Jesucristo es el Señor o que lo confiesa de una manera equivocada, dibujada y con prácticas religiosas anticristianas, antibíblicas, que no están escritas dentro de nuestra palabra. Amada iglesia cristiana y la iglesia cristiana Casa Berea, muchos predicadores hoy están hablando de que está pronta la aparición de ese ser demoníaco y profundamente atemorizante llamado el anticristo. Yo quiero informarte, ya está acá. Te acabo de dar varios ejemplos, la ONU, la UNICEF, la OMS. Elevan leyes anticristianas, ideología de género, aborto, ahora el coronavirus y obligándonos a estar enclaustrados en nuestros hogares y no poder predicar el evangelio libremente sin recibir persecución policial. ¿Qué significa ello? Es un tipo de anticristo. ¿Por qué te estoy diciendo eso, iglesia de Cristo? Quítate el temor, lo vimos ayer. Tú no debes tener temor si hay un anticristo en una institución o si es un hombre y que va a venir y va a hacer guerra contra los santos, porque la Biblia nos dice que lo va a hacer y ya lo está haciendo. Estas legislaciones que están ocurriendo a causa del coronavirus nos lo están diciendo, con el aborto, con la obligatoriedad del aborto, con la ideología de género, nos están obligando, elevan todas estas leyes a nivel constitucional en los diferentes países donde nos obligan a cumplirlas. Claro, como iglesia nos negamos, lo reprochamos y lo discutimos. Y lo podemos hacer porque la palabra nos lo permite. Debemos estar sujetos a las autoridades, pero todo aquello que se levante en contra de la ley de Dios está por encima la autoridad y la ley de Dios a la ley del hombre. Por eso el espíritu del anticristo ya está aquí y ya hay instituciones y hombres anticristianos. Puede ser tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hermano, tu padre o tu madre, que no cree en Cristo o lo cree en una religión falsa. Él es un anticristiano porque no está su profesión de fe conforme a la Escritura. Yo quiero que entiendas ello, es importantísimo, porque el ecumenismo de las religiones es anticristiano. No todas las religiones llevan a Dios, no todas las religiones salvan. Solo salva el confesar a Cristo como el Señor, como el Salvador, el que murió en la cruz, el que derramó la sangre, el que nos escogió, nos eligió, nos justificó y pagó el precio por nuestra alma. Y aquellos que lo obedecemos, nos esforzamos por obedecerlo. Pecamos, nos arrepentimos y recomenzamos nuestra relación con Él y nos esforzamos por cumplir sus mandamientos. Fallaremos, obviamente. Pero el ciclo está en volver a sus pies, arrepentirnos y esforzarnos por no volver a cometer ese mismo pecado. Yo te pregunto entonces ahora, iglesia cristiana Casa Berea, iglesia en Cristo que me escuchas, tú confiesas a Cristo, obedeces a Cristo, sigues a Cristo, como lo dice la palabra del Señor, obligándote a hacer lo que dice la palabra del Señor, desechando toda práctica religiosa, cristiana, congregacional que no está en la palabra, desechando idolatrías aún a tus pastores y a tu nombre de iglesia o a tu concilio, porque no está en la palabra. Entonces está el Espíritu de Dios en tu vida. Tú eres un hombre, una mujer, un joven de Dios. Pero si tú te dices cristiano y practicas cosas que no están en la palabra del Señor, que no las avala la palabra del Señor, si aún te inclinas ante imágenes, si aún siguen hombres porque tienen un gran renombre y porque medio hablan de Dios y porque son muy agradables, pero en su práctica no conocen las Escrituras o no practican las Escrituras, ese espíritu que está en tu vida es el espíritu del anticristo. Un espíritu que desdibuja la verdadera figura de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, hecho hombre,
muriendo en una cruz para pagar por nuestros pecados. Yo hoy te invito a que, como siempre lo hacemos, retomes una verdadera comunión con Cristo. Vuelvas a las Escrituras. Recuerdes el Dios que te salvó, el que murió en la cruz. Dios es el que llama, Él es el que justifica. Él pagó el precio, Él te redimió, te compró de la esclavitud del pecado a la luz admirable. Estudia las Escrituras, piensa las Escrituras, analiza las Escrituras y esforcémonos por vivir las Escrituras para que esté en nosotros el Espíritu de Dios y no caigamos en espíritus del anticristo. No creas toda doctrina, no creas a todo hombre por muy renombre que tenga, por mucho que salga en televisión, en los diferentes canales, entre comillas, cristianos, por mucho que hables palabras bonitas. Pero si tú estás esperando que aparezca ese hijo de perdición, yo quiero decirte, institucionalmente, ya está. Solo revisa, solo mira las legislaciones que nos gobiernan, mira los legisladores que nos dirigen. ¿Cómo es su vida? Se dicen que son de Dios, que creen en Dios, pero su vida es totalmente anticristiana. Todos ellos son pequeños anticristos que sí están confabulándose para la institucionalidad de esa institución mundial anticristiana, que va a ser persecución, la cual ya vemos en este tiempo. Amada Iglesia, oremos. Padre, te damos gracias por tu infinita bondad y misericordia, como siempre te lo pido, Señor. Bendice a todo oyente y todo aquel que nos sigue y nos ve a través de los canales de YouTube, de la Iglesia Cristiana Casa Berea, Padre Celestial, aquí en Facebook Live, Padre Santo. Yo te pido, Dios de gloria, que nos des entendimiento de los tiempos que estamos viviendo, que no creamos la locura de que mañana es el rapto y el anticristo ya viene pronto y se va a sentar allá en el templo de Jerusalén que van a construir en 3 meses. Y no creamos esas distorsiones de la verdadera revelación del libro de Apocalipsis, de Daniel, de Mateo 24. Que no caigamos en los errores y en sustos injustificados. La iglesia va a pasar persecución, bendito el Señor. La iglesia no va a pasar persecución, gloria al Señor. Lo importante es que el día de hoy estemos en comunión contigo, Padre Celestial, para que el favor y el regalo y la gracia de tu salvación realmente habite en nuestras vidas y cuando muramos a este plano terrenal, abramos nuestros ojos ante el trono celestial en tu regazo, Dios de gloria, para toda la eternidad gozarnos en ti. Te damos gracias, Dios de gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia Cristiana, el Señor los bendiga, los guarde. Su pastor Glenn Rodríguez los saluda y mañana con una palabra más de aliento, edificación y consolación en Cristo Jesús. Chao, chao.